Muchas personas piensan que el concepto de la reencarnación simplemente procede de ideas hinduistas o budistas. Creen que el cristianismo no enseñó nada sobre la reencarnación, que Jesús no habló de ello y, sin embargo, al analizar y observar el proceso de consolidación eclesiástica, podemos ver que muy probablemente se intentó eliminar. Pero antes de abrazar ninguna conclusión, naveguemos juntos por este poco publicitado proceso de transformación del cristianismo. Cabe recalcar que este trabajo tiene por objetivo un análisis abierto, sin ninguna pretensión de odio o rechazo a las distintas perspectivas y creencias. Independientemente de tu creencia personal, resultan interesantes estos enfoques abiertos, ya que permiten observar cómo el poder termina perfilando nuestras creencias propias. A pesar del ahínco con el que se luchó por desbancar la reencarnación, han quedado retazos que incluso en los evangelios podemos encontrar. Por ejemplo, hay una conversación que tienen Nicodemo y Jesús, donde Nicodemo le pregunta si es necesario nacer de nuevo. Nicodemo entiende que se refiere a volver a nacer de nuevo, porque le dice: ¿cómo puede un hombre volver a entrar en el seno de su madre para nacer? En uno de los evangelios que la Iglesia decidió eliminar del códice aceptado, recoge la conversación completa, ya que en la versión oficial se habían eliminado partes que lo contextualizaban debidamente, y en esa conversación completa se entiende perfectamente que Jesús estaba hablando de la reencarnación. Hablamos del Evangelio de los 12, un texto apócrifo escrito en arameo que fue salvaguardado por la comunidad de Senia en un monasterio oriental con el objetivo de evitar la destrucción del mensaje original, lejos de la influencia de los denominados corruptores romanos, de entre los que se encontraba el emperador Constantino, quien estableció lo que debía enseñarse sobre la religión cristiana tras su implantación en el imperio. También quedan pequeños restos que hacen alusión a la reencarnación en la Biblia actual, como en Juan 3:13 en el Nuevo Testamento, que reza: «Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo». Por supuesto, esto no puede asociarse debidamente a su contexto original, debido a las minuciosas modificaciones y cancelaciones que apuntalaban el estado eclesiástico centralizado. Podemos observar algunos ejemplos de versículos en los evangelios descartados, como: hay una resurrección al salir del cuerpo y una resurrección al entrar en el cuerpo. Hay un salir de la vida de la carne y un descender a la vida de la carne. El cuerpo que colocáis en la sepultura o que es consumido por el fuego no es el cuerpo que será, pues los que vendrán recibirán otros cuerpos. En verdad os digo que no existe la muerte. Lo que consideráis muerte es el portal a la vida. Así como todas las criaturas vienen de lo invisible a este mundo, así regresan a lo invisible y así volverán hasta que estén purificadas. En este punto, cabría preguntarse qué motivos habría detrás de este modelaje creencial, y ciertamente podemos ver cómo la aceptación de un proceso reencarnatorio haría perder poder a los jerarcas, ya que si tu salvación depende de ti mismo, de lo que tú hagas en múltiples existencias, ¿qué poder tendrían ellos? Su poder residía en que el pueblo dependiese espiritualmente de la Iglesia, de ahí el axioma posterior: fuera de la Iglesia no hay salvación. Este fue un proceso de asimilación forzada, y observando la cronología histórica, podemos ver que, primero, los romanos persiguen a los seguidores de Jesús durante siglos. Fueron perseguidos y asesinados, y después, ante la imposibilidad de detener el movimiento, deciden tomarlo y establecerlo tras decidir los cánones espirituales esenciales que conformarían su oficialismo. Estos cambios y modificaciones fueron decididos por personas contratadas directamente por los jerarcas de Constantino, que en aquel momento regían la Iglesia, y estos son los que finalmente decidieron aquello que entraba y aquello que salía. La historia de cómo se conformó el credo de la Iglesia es realmente interesante, pero al mismo tiempo muy poco conocido, debido a que la idea que se vendió es que los textos canónigos son los verdaderos y todo lo demás es sencillamente mentira. El resto de textos eran los denominados apócrifos. Este proceso se alargó por siglos. Aparecían facciones enfrentadas, unos creían una cosa y otros creían otra, y el que ganaba la lucha imponía cuál era el credo, forjándose el dogma dominante. Un ejemplo de esta tendencia hacia la dominancia es lo que sucedió con el catarismo, un movimiento que intentó rescatar las creencias originales y que tuvo relativa fuerza en la zona del mediodía francés. Cuando se extendió, la Iglesia comenzó su cruzada hacia su eliminación, los persiguió como herejes y los exterminó.
Históricamente es bien conocido y, sin embargo, tras la fuerte asimilación que hemos abrazado a través de la educación, se ha tendido a justificar que la Iglesia tenía el deber de deshacerse de gente inocente, que en realidad ni siquiera se defendía. Pero entonces, ¿qué sucede con la reencarnación? Esta no es una creencia única del cristianismo primario y de mundos paganos y orientales. Los judíos también tenían esa creencia, denominada en hebreo Gilgul Neshamot, o la rueda de las almas. En este sentido, y dado que el proceso se dio en el pueblo judío, tanto Jesús, Juan, como todos los que en aquel momento intervinieron en la historia de la humanidad, conocían la reencarnación y la expusieron en ese momento. Cuando hay algo que no interesa, se guardará bajo llave y nadie se enterará. Pero ¿qué más podemos poner sobre la mesa y qué relevancia puede tener todo esto en lo que conforma nuestra concepción de la realidad y la consciencia en el mundo influenciado tradicionalmente por la religión cristiana? Bien, en 1945 finalmente salieron a la luz más de los primeros escritos judeocristianos. 2 años más tarde, el mundo se enteró de los manuscritos del Mar Muerto, el descubrimiento que cambió la historia bíblica. Los primeros cristianos siguieron las enseñanzas de Jesús, incluido el concepto de la resurrección, y sin embargo, de manera distinta al abordaje de la Iglesia. Hay varios ejemplos de esto. Los textos más antiguos proporcionan 2 conceptos de resurrección, espiritual y corporal. El renacimiento espiritual, también conocido como nacer de nuevo en espíritu, y la resurrección corporal de un ser humano, que hace alusión a lo que posteriormente se denominó reencarnación en gran parte de las lenguas indoeuropeas. Según el primer padre importante de la Iglesia primitiva, Adamantius, el alma existe antes del nacimiento. Sugirió que la preexistencia se encontraba en las escrituras hebreas y las enseñanzas de Jesús. En el periodo medieval temprano, las doctrinas de la preexistencia y la reencarnación solo existían como enseñanzas secretas de Jesús. En el año 553 después de Cristo, esta información fue declarada herejía en el Segundo Concilio de Constantinopla. La Iglesia romana decidió destruir todas las enseñanzas que hablaban sobre ello. Como antes observamos, la doctrina católica y la fuente de riqueza de los sacerdotes podría haber estado en peligro si la gente creyera que volvería a la vida muchas veces. El antiguo conocimiento enfrentó el mismo destino que muchos libros antiguos de escritores precristianos. Los obispos temían el conocimiento que pudiera probar que la institución de la Iglesia no era la única opción para llevar lo que llamaban vida eterna a las personas. Durante la Edad Media, la creciente religión cristiana enfrentó nuevos problemas inesperados. Con el creciente número de sacerdotes, obispos, parroquias e iglesias, la nueva estructura religiosa necesitaba más dinero. Debido a estas necesidades, también erigieron el concepto de celibato, para con ello permitir que la Iglesia fuera dueña de todo lo que pertenecía a sus sacerdotes, en vez de que los bienes se volvieran un legado familiar fuera de la estructura eclesiástica. Además, algo que resulta cuanto menos factible debido a la disparidad entre los primeros escritos y los actuales, es que decidiesen aderezar el dogma imperante con las consecuencias más terribles para los seguidores cristianos, esto si no hacían lo que los obispos esperaban de ellos. En los escritos antiguos no hay ningún tipo de alusión a la absolución de los pecados por parte de un sacerdote. Tampoco se nombra ningún concepto como infierno, donde se indicaba que las personas que rompían las reglas de Dios iban después de la muerte. Otro aspecto que hizo que la Iglesia se resistiera aún más a permitir la creencia en la reencarnación estaba relacionado con las cruzadas. Durante las cruzadas, la gente ofrecía todo lo que tenía a la Iglesia y luchaba en el nombre de Jesús. Los luchadores religiosos habrían sido menos proclives a perder la vida y donar todos sus bienes si creyeran que volverían en otra existencia, ya que en ese sentido el concepto es totalmente incompatible con una condena eterna por no seguir el dogma eclesiástico. Cuando la Inquisición comenzó a asesinar personas por delitos de herejía y brujería, la sociedad religiosa permaneció en silencio. Aunque estaban perdiendo vecinos, amigos y familiares, los cristianos creían que era necesario permanecer del lado correcto de la Iglesia y la Inquisición si querían ir al cielo y con ello evitar el fuego eterno. En esa misma línea, la creencia en cualquier tipo de concepto igual o similar al karma y la reencarnación no habría permitido que los líderes de la Inquisición exterminaran a tanta gente, ya que al desaparecer el miedo se alzarían rebeliones masivas. Hoy en día, algunas iglesias cristianas dicen que es posible que exista la reencarnación.
Una de las más liberales de estas organizaciones es la Iglesia en los Estados Unidos, aunque con disparidad de opiniones entre los sacerdotes. Sin embargo, la creencia en la reencarnación nunca ha sido realmente aceptada por la Iglesia católica. Si permitieran la reencarnación como creencia, arruinaría toda la doctrina que habían creado a lo largo de los años. Puede que no destruyese completamente el cristianismo y, sin embargo, lo devolvería a un principio antes de las transformaciones que hizo la Iglesia romana. En realidad, la reencarnación ha sido molesta en varias ocasiones. Si observamos, por ejemplo, el caso del hinduismo, vemos que la instauración de las castas permitió a los jerarcas mantenerse en puestos de privilegio, ya que a través del dogma, aquel que nacía en la casta más baja de los intocables no podía osar mejorar su vida, porque su condición de vida era consecuencia y castigo de las malas acciones en una vida anterior. De esta forma, vemos cómo se perfilan las distintas versiones de conceptos similares, en los que, a través del castigo o la dependencia, se posibilita un control adecuado de los pueblos, que mantienen la verticalidad de poderes y la riqueza de pequeños grupos que se mantienen en puestos de superioridad mediante la aplicación adecuada del miedo y la coacción. Para que cualquier estrategia de control pueda surtir efecto de forma adecuada y mantenida, sea esta religiosa, política o sociológica, se hacen necesarios varios pilares sólidos que eviten un cambio de tendencia. En primer lugar, es esencial que exista una dependencia directa del individuo hacia la institución, sea esta la Iglesia, un Estado o un régimen. Para ello es necesario un marco que promueva el miedo hacia la disidencia, promulgando castigos espirituales en el caso de la Iglesia, sanciones económicas o de represión estatal en el caso de un Estado o régimen, y el repudio de la mayoría social en los tres contextos. De modo que es necesario que se establezcan consecuencias negativas directas al no comulgar con los preceptos establecidos por la institución. Como aquello que la institución en cuestión establece vela por el bien común o es la única vía para un fin positivo aparentemente unidireccional, si ciertas personas deciden alzar la voz en contra de la doctrina aplicada, toda la comunidad deberá señalarles para con ello no sufrir las consecuencias de analizar o plantear una posibilidad diferente junto con los disidentes. También resulta fundamental dar difusión a los discursos que avalen el dogma dominante y no dar voz a aquellos que forman parte de la disidencia, para con ello reforzar el discurso único que disuade a los que pudieran en algún momento ir en contra de la verdad establecida. Tras asentar de forma adecuada estos cimientos, tenemos como resultado la tríada de la hegemonía: el monopolio del mensaje, la dependencia del individuo para con la institución y el linchamiento de la disidencia por parte de la comunidad general, la cual sustenta la verticalidad de poderes y la influencia institucional.